Porque la opinión de todos es importante. Entrevistas de ayer y hoy. El qué, el cómo, sin importar el cuándo. Aquí veremos a gente de hoy, de ayer, de antier y de hace mucho tiempo. Con ustedes, Macario, el comentarista de ayer y hoy. Muy buenos días, es un placer estar con todos ustedes el día de hoy para preguntarnos, preguntar a otros y escuchar las respuestas de quien las tenga. En medio de la inseguridad por causa de la delincuencia, rodeados de estadísticas de enfermedad y muerte, inmersos en una pandemia que nos mantiene con las manos en agua y jabón, con el rostro cubierto y en un encierro involuntario, ¿qué nos motiva a salir cada día a trabajar? ¿Qué es lo que nos hace levantarnos por la mañana y salir a la calle a arriesgar el pellejo y la vida? ¿Qué nos motiva a vivir? Esas son las preguntas de hoy, y con ayuda de nuestros reporteros especiales, Ángel y Mayra, buscaremos las respuestas en las calles de la historia. Así que adelante, Ángel, queremos escuchar tu reporte. Gracias, Macario. Hola a todos. Venos aquí, en los callejones, en las avenidas, en las encrucijadas de la historia, preguntándonos y avanzándonos para saber en estas calles qué es lo que piensa la gente. La pregunta es, ¿qué te mueve? ¿Qué te lleva a seguir más adelante? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Por qué crees en lo que crees? Vamos, preguntémosle. Acompáñenme. Mire, yo tengo un reloj que me dice a qué hora debo levantarme, pero no tengo uno que me diga por qué debo levantarme. ¿Persigue usted algún sueño? Sueño es lo que tengo todo el día, porque no duermo por las preocupaciones. Debo la hipoteca y las colegiaturas. Digamos que le hace falta motivación. Solo me levanto y salgo a trabajar como siempre, a la misma hora, y no tengo una razón más allá de cumplir para que me paguen. Entiendo. Preguntémosle a esta señora. La razón está dentro de ti, hermano. Tú debes reflexionar en tu interior, tener pensamientos positivos para que puedas atraer la energía positiva que hay en el universo. ¿Y eso es una motivación para vivir? Eso te motiva a descansar, a poner tu mente en blanco, a purificar tus chakras, a limpiar tu aureola. Perdón que le interrumpa, pero ¿cómo eso puede ayudar a la gente a tener esperanza, a vivir de una mejor manera y tener esperanza en la crisis? No. Yo no me ocupo de eso. Eso es cosa de cada quien. Pero sí me ocupo de ofrecerles mi curso completo, Conócete a ti mismo, para que puedas conocer al universo. Con este curso, tú podrás descubrir quién es tu ángel de la guarda. Podrás descubrir cómo vivir alineado a los astros según tu signo zodiacal. Realmente no veo cómo eso pueda ayudar. Pues compré mi curso si quieres saber. Cuesta 2,500. Y si no compra, no me ayude, que me está espantando a la clientela. Ahuecando. ¿Qué me motiva a mí a levantarme? Pues la chancla de mi mamá. Porque ya saben, es una de esas mujeres de antes que a una le pega. O sea, si no me levanto, me saca el cinto. Y entre la chancla y el cinto, no, pues ni a cuál irle. Mejor una vez que muchas. Ah, se refiere a la disciplina educativa. No, yo digo de buena puntería, porque si han visto ese video en donde una señora le lanza la chancla a alguien que va hasta como 100 metros, esa era mi mamá y desafortunadamente mi hermana fue la víctima. Y yo no quiero que eso me pase a mí. Se ve que está usted muy motivada. La chancla es buena motivadora. Yo de verdad pongo toda mi voluntad para levantarme, para estudiar y para hacer la limpieza. Porque si no lo hago, un buen chanclazo nos espera. Macario, Mayra, como pueden ver, las respuestas son surtidas y muy variadas. Curiosas, de verdad. Mayra, ¿tú qué nos tienes? Macario, Ángel, ahora nos trasladamos a las páginas de la historia de la fe para entrevistar a quien pudo ser desafiado por el mismo Señor Jesús y usó su voluntad para creerle y seguirle.
Les presento la entrevista con alguien a quien se le conoce como el paralítico de Betesda, aunque hay que decirlo, ya no es paralítico. Su nombre es Salatiel. Le preguntamos ¿qué lo motivó a hacer uso de su voluntad y seguir a Jesús? En honor a la verdad, yo no podía hacer uso de mi voluntad. No solo estaba paralítico de las piernas, también lo estaba del corazón. No respondí como debía haberlo hecho. Él me preguntó, lo recuerdo muy bien, ¿quieres ser sanado? Y en lugar de decir que sí de inmediato, solo puse pretextos. Porque estaba cómodo con lo inútil de mi vida. No tenía fe en que podría cambiar. Y tenía miedo de enfrentar una renovación, la renovación de mi existencia. Pero Jesús lo sanó de su parálisis, ¿no es cierto? Me sanó el corazón, principalmente. Y también sanó mi mente. Y después de eso, pude hacer uso de mi voluntad para seguirle. Eso hizo la gran diferencia en su vida. Así es. No importa cuánta voluntad ponga el ser humano, si no es para seguir al Maestro Jesús, no se puede lograr mucho. Desde que le conocí, comencé una nueva vida. Ahora tenía una razón para vivir. Y también una buena razón para morir. Vivió usted muchos años después de ese milagro. No muchos, unos cuantos quizá. Después de la muerte y resurrección del Señor, fuimos fuertemente perseguidos. Y me tocó estar en una de esas primeras redadas del emperador. De hecho, morí en el circo romano. ¿Cómo es posible? Debió ser algo terrible. La verdad no. Fue algo honorable y glorioso. Yo usé mi voluntad para entregarle mi vida y se la entregué aún por medio de la muerte. Sufrió usted mucho. No tanto. Estábamos en el centro del circo romano, orando y cantando alabanzas al Señor. Y entonces soltaron a las fieras salvajes para que nos comieran. De un momento a otro tenía un enorme león en mi espalda que se abalanzaba sobre mí y seguí orando al Señor. Apenas sentí las garras en mi pecho de aquel feroz animal. Y entonces, no hubo dolor. Porque inmediatamente después de eso, vi el rostro de mi Señor que me decía, bienvenido a casa, ya estás en la eternidad. Qué impresionante y qué bendición. Así es, voluntariamente lo volvería a vivir por él. Les recomiendo, hagan uso de su voluntad para seguir al Señor. Con un nudo en la garganta, ahí les dejo esta entrevista. Impresionante. Ciertamente, Ángel, Mayra, y otra vez no hay más que decir. Eso es lo que se llama hacer uso de la voluntad para ser un discípulo del Maestro. Hay que decirlo y punto. Con ustedes se despide su anfitrión, Macario Fernández del Castillo. Hasta la próxima edición de Entrevistas de Ayer y Hoy. Pues gracias a Dios por este sketch tan maravilloso, hermanos, que nos habla Dios a través de estas entrevistas, que no solo entrevistamos gente de hoy, sino gente de la Biblia, del pasado, ¿no? De ayer y hoy. Gente de ayer y hoy. Gracias a Dios, porque Él nos habla a través de esto. Y es momento de que hagamos nuestra declaración de fe, hermanos, pero antes queremos recordarles el hashtag. El hashtag revolución es. ¿Tú tienes alguna frase que combine con este hashtag? Sí, Dios, pues claro, Dios nos ha estado hablando a través de la revolución fundamental. Y yo el hashtag que quisiera decir hoy es que la revolución es encontrar el propósito de mi vida, que es vivir para Dios. Yo tengo otro. A ver, échale. Revolución es saber quién eres ante los ojos de Dios y vivir honrando eso. Hermoso, hermoso. Como Woody, ¿no? Como Woody, sí. Aunque al final ya no, pero bueno. Vamos a hacer nuestra declaración de fe, mis amados hermanos, y les invitamos a dar like, compartir y seguir utilizando este hashtag de nuestra campaña que Dios nos está hablando, y hagámoslo y compartámoslo a todo el mundo. Vamos a hacer nuestra declaración de fe. Levantemos nuestra Biblia y digamos juntos:
La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará a que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Oremos. Señor, te pedimos que hables a nuestra vida a través de la predicación de esta hora, Señor, que tú transformes nuestro corazón y nos permitas experimentar la revolución fundamental. Dirige este momento, Señor, controla nuestras vidas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. 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 Qué bueno que a través del humor, el arte, también podemos aprender o afirmar las cosas que Dios nos ha estado enseñando toda esta semana. Estamos en la revolución fundamental. Revolución es voluntad para vivir a plenitud. Ha sido nuestro tema durante toda la semana. ¿Recuerdan? Revolución es voluntad para iniciar, continuar y terminar la vida en plenitud. Nuestra base bíblica es el texto que hemos tratado de aprender durante esta semana todos juntos, que dice así: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Déjeme, le explico algo. Algunos piensan que Salomón escribió el Cantar de los Cantares, ese libro lleno de pasión humana, de erotismo, santo, digámoslo así, cuando era un joven. Algunos piensan que escribió eso cuando era joven. Y piensan que cuando era adulto, maduro, muy sabio, escribió los proverbios o coleccionó los proverbios. Y piensan que el Eclesiastés, de donde surge este pasaje que hemos aprendido, que lo escribió cuando era un viejito cascarrabias. ¿Y por qué piensan eso? Por el aparente pesimismo que tiene el libro. Vanidad de vanidades es la frase que más se repite. Sin embargo, si leemos bien el libro, no es pesimismo, es un gran optimismo y nos enseña a vivir. Se los explico. La frase que se repite insistentemente, vanidad de vanidades, todo es vanidad, no es pesimismo, es la realidad de la vida. Sin embargo, nos enseña cosas importantes que debemos hacer justamente por causa de la vanidad de la vida. Y estas cosas se relacionan con lo que hemos aprendido esta semana. ¿Recuerdan? En nuestro libro, La Revolución Fundamental, hemos aprendido que voluntad es que necesitamos voluntad para reconocer que algo está mal, necesitamos voluntad para querer cambiar, necesitamos voluntad para iniciar, necesitamos voluntad para dejarnos transformar, necesitamos voluntad para crecer, voluntad para seguir el plan de Dios, voluntad para terminar lo que hemos iniciado. Así es que el hecho de que este libro nos diga que hay tristeza en el mundo, que hay dificultades en el mundo, que hay infelicidad en ocasiones e injusticia, no es pesimismo, es la realidad. Pero en medio de esta descripción, en ocasiones terrible de la realidad, nos insta a tener voluntad para vivir a plenitud. El contexto del pasaje es muy importante. Necesitamos, para entender este versículo, que es la base de nuestra reflexión de esta semana, necesitamos leer el contexto del pasaje. Así es que, adelante, leámoslo. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas, para declarar todo esto, que los justos y los sabios, y sus obras, están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Hasta aquí, la palabra nos presenta la realidad. Parecería, insisto, pesimismo, como si dijera: la vida apesta, no hay justicia, el sabio y el bruto se mueren igual, junto con el rico y el pobre. O sea, no hay justicia, te esfuerzas mucho y no pasa nada porque finalmente te mueres y otro se gasta tu dinero. En toda cultura hay filósofos, poetas o cantantes que proclaman cosas como estas, que, insisto, no es pesimismo, es realidad.
Por ejemplo, la vida no vale nada, ¿no? Decía nuestro filósofo guanajuatense José Alfredo Jiménez, o el filósofo cubano que decía, o que dice, la vida no vale nada si no es para merecer, y etcétera, etcétera. En otros idiomas también hay canciones que hablan de lo perecedero, lo limitado, lo triste, lo angustioso, lo sin propósito, porque algunas personas piensan que así es, de la vida. Sin embargo, insisto que no es pesimismo, es sencillamente una descripción clara de la realidad, una descripción realista de la realidad. Y en esta ocasión vale la pena que haga yo ese comentario con esta palabra que es de la misma raíz. Y ahora se inicia el desafío de nuestra voluntad. Leamos o sigamos leyendo el pasaje. Ya leímos una parte, pero sigamos leyendo el pasaje ahora donde justamente se encuentra el pasaje que queremos aprender. Adelante con la lectura. Anda y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad. Porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obras, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Podemos notar? Se trata de un claro desafío a hacer uso de nuestra voluntad para enfrentar la vida. Es decir, que necesitamos voluntad para vivir a plenitud. No podemos salvarnos. No podemos resolver el problema de pecado que tenemos los seres humanos. No podemos resolver el problema de condenación que tenemos. Dios lo hizo. Él derramó su gracia y su misericordia en Cristo Jesús, y su obra en la cruz redentora por nosotros es la solución. Sin embargo, para vivir, mientras estamos aquí, necesitamos voluntad. Necesitamos poner nuestra voluntad para vivir a plenitud. Salomón nos presenta un cuadro muy sencillo, una realidad muy clara y un cuadro muy sencillo. Nos dice que todos moriremos. Esta es una verdad que no puede ser modificada ni por dinero, ni por cultura, ni por poder, ni por raza, ni por religiosidad, etcétera, etcétera. Moriremos. Además nos dice que la vida es breve, que también puede ser tediosa, que puede ser cansada, difícil, injusta en ocasiones o regularmente. Incluso la llama vanidad. Se refiere a lo absurdo, lo sin sentido que puede ser la vida en ocasiones. Y luego, ¿qué opción tenemos ante esa realidad? ¿Qué opción tenemos ante esta declaración tan realista de la vida que vivimos ustedes y yo? ¿Qué opciones tenemos? Deprimirnos, ¿no? Sería una buena opción deprimirnos. Algunos pensarían pegarse un tiro. Evadirnos, suicidándonos, por ejemplo, lentamente a través de un vicio, alcoholismo, drogadicción o cigarro, lo que sea. Es suicidio, ¿no es cierto? Porque eso mata. Convertirnos en trabajoadictos, eso es de las mejores opciones, ¿no? Porque nadie te manda a un centro de rehabilitación para que se te quite lo workaholic, dicen así en inglés, ¿verdad? Lo adicto al trabajo, nadie pensará que está mal, pero es una manera de evadirnos y también es un vicio. Ocultarnos en la religiosidad, en alguna secta, en algún grupo religioso, irnos a algún lugar, a algún campo y estar allá solos, aparte de todo, convertirnos en monjes o alguna cosa así, serían opciones para enfrentar esta realidad de que ciertamente moriremos, que la vida es breve, que también puede ser tediosa, cansada, difícil, injusta en ocasiones, que en ocasiones hay pandemias y te tienes que encerrar. Ah, caray, ¿dónde hemos visto eso? Sí, por supuesto, es una alusión directa a lo que nos pasa ahora, pero en medio de esta realidad, el texto nos presenta, el pasaje nos presenta la mejor opción. Tener voluntad para vivir a plenitud, poner nuestra voluntad, por supuesto, en las manos de Dios y por su gracia y su misericordia, para vivir a plenitud. Es la mejor opción. Recordemos esta anécdota que tiene una gran enseñanza. Adelante, por favor. Hola, señor. Oiga, ¿qué está haciendo? Pues trabajando, niña. ¿Qué no ve? O sea, sí, pero ¿para qué? Para sacar tierra de ese hoyo. ¿Y para qué hace eso? Pues es mi trabajo. ¿Y para qué trabaja? Pues para que me paguen. ¿Y para qué quiere que le paguen? Pues para tener dinero. ¿Y para qué quiere dinero? Pues para comprar cosas, como comida. ¿Y para qué quiere comida? Pues para estar fuerte y sano. ¿Y usted para qué quiere estar fuerte y sano? Pues para sacar tierra. Más payasito en otro hoyo. O sea, ¿cómo? No, pues con razón dice la canción que la vida no vale nada. Chamaca.
Ya me hizo pensar. ¿No es esto un círculo vicioso de vanidad, falta de significado e infelicidad en la vida? O sea, ¿para qué haces eso? Para lo mismo y lo mismo y lo mismo. Un círculo vicioso de vanidad, y por vanidad no me refiero al concepto de vanidoso, sino al concepto de vacío, al concepto de que no tiene sentido. Si entrevistáramos a Dios, alguien hizo una entrevista ficticia a Dios un día, si entrevistáramos a Dios y le preguntáramos, ¿qué es lo que más te desilusiona del ser humano? Tal vez Dios nos diría que pierde su salud para ganar dinero y luego trata de ganar salud gastando su dinero, pero en el trueque siempre hay una pérdida y no recupera la vida y finalmente la pierde por completo. Esta es la realidad por la que Salomón dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Así comienza diciendo en Eclesiastés capítulo 1, versículo 2, segunda parte. Mira nomás, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ahora, la propuesta de Salomón es muy sencilla de entender y de decir. Y tiene que ver con lo que nos ha enseñado Dios toda esta semana en el libro La Revolución Fundamental. Necesitamos tener voluntad para reconocer que algo está mal, voluntad para querer cambiar, voluntad para iniciar, voluntad para dejarnos transformar, voluntad para creer, voluntad para seguir el plan de Dios y voluntad para terminar lo que iniciamos. En resumen, podemos decir que necesitamos voluntad para vivir a plenitud, que es el tema, es el título del sermón de hoy. Pero debe quedarnos claro que no estamos hablando de existir, ni de respirar solamente, ni de solo ser un bulto en el planeta. O sea, esto de vivir a plenitud, esto de tener voluntad para vivir a plenitud no tiene que ver solo con haber nacido, porque de eso no tenemos la culpa nosotros. O sea, la mayoría de nosotros, la mayoría creo yo, no, tal vez ninguno, escogimos nacer. No nos pusieron una encuesta, no nos preguntó alguien en la otra vida, ¿quieres nacer o no quieres nacer? Por lo menos yo no recuerdo eso. Hay quienes piensan que así fue, pero la Biblia no habla de eso. Nacimos, aquí estamos, punto. ¿Eso ya es tener voluntad para vivir a plenitud? No, Dios nos ha dado voluntad, nos ha dado inteligencia, nos ha dado capacidad, sabiduría, nos ha dado habilidades para que usted y yo decidamos y pongamos voluntad. Para aprender bien este sermón, quiero proponerle, hermano, que tome su Biblia y si quiere un marcador o una pluma, un lápiz o lo que sea, pero vaya tomando nota o un cuaderno tal vez, porque estas enseñanzas deben anotarse y deben reflexionarse con profundidad, pero también con practicidad, porque vamos a abordarlas para vivirlas. Así es que vamos, incluso las voy a numerar. Voy a irla diciendo 1, 2, 3 hasta donde lleguemos, ¿de acuerdo? Porque son enseñanzas muy prácticas. ¿Para qué? Para vivir a plenitud, para justamente enfrentar esta vida a la que Salomón llama vanidad, esta vida que es corta, que es en ocasiones injusta, que es ruda, que es difícil, en donde hay pandemias, pero que se nos exhorta a vivirla a plenitud, a poner voluntad para vivir la plenitud. Por eso le propongo que la analicemos muy profundamente lo que nos dice la palabra, ¿de acuerdo? Número 1, necesitamos voluntad para vivir con alegría. El texto dice, versículo 7, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón. No sé de dónde sacaron algunos, lo he dicho varias veces, que el cristianismo es una vivencia oscura, aburrida y sombría. El texto nos insta a vivir con alegría. Sí, es el libro que algunos dicen que Salomón escribe cuando es un viejo cascarrabias y es un libro que aparentemente habla de pesimismo, pero ya dije que no es cierto. El libro no habla de pesimismo, el libro habla de una realidad y en medio de esa realidad nos invita a poner nuestra voluntad para vivir a plenitud. Pero está claro que el pasaje nos insta a vivir con alegría y no hay manera de reinterpretarlo y de inventar algún callejón teológico para decir que se trata de lenguaje figurado. No, en este pasaje el pan es pan, el vino es vino y es vino, el jugo de uva fermentado es vino. No, a mí me parece que eso no es vino, debe ser solamente jugo de tomate o jugo de uva, es vino. ¿Cómo le hacemos? Y el texto dice, anda y come tu pan y bebe tu vino con alegre corazón. No podemos buscarle una manera, meterle una cuña para hacer que diga otra cosa, que es mensaje figurado. En este pasaje, cada una de las cosas que se dicen son realidades, el lenguaje literal. Es cierto que estos dos elementos, pan y vino, eran la base de la alimentación de los judíos de aquella época. Así que podemos traducirlos de una manera diferente para nuestra época. En este pasaje el pan, el vino es vino y la alegría es alegría y no hay más. Ahora, es cierto, son elementos indispensables de la cultura judía. Era lo que se usaba en la cultura judía. En toda casa había pan y había vino. Así que podemos traducirlos a nuestra manera, en nuestro contexto histórico, porque la mayoría de nuestras casas, no en todas las casas se toma vino y no es un elemento indispensable en la casa, en nuestras casas modernas. Así es que podríamos decir lo siguiente, podemos traducir este pasaje diciendo lo siguiente: cómete una concha o un cocol con un chocolate bien caliente
Eso sería por la mañana o por la tarde, ¿no es cierto? Pero ¿qué tal en el caso de la comida? Que dijéramos, zámpate una torta hawaiana con mucho chile chipotle y una Coca-Cola light bien fría. Y en los dos casos, cuando lo hagas, hazlo con alegría. Claro, como la comida mexicana es muy rica, pues podemos cambiarla y podemos hacer una gran variedad. Podemos cambiar la concha por el cocol y la torta por unos tacos al pastor o como usted quiera. Pero el punto es que debemos tener voluntad para vivir con alegría. Eso es lo que dice el pasaje. Tanta alegría, tanta voluntad para vivir con alegría, que incluso las cosas cotidianas de la vida, como comer, porque comer es cotidiano. De hecho, comemos 3 veces al día y algunos comemos 5 veces al día. ¿No es cierto? Porque es desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena, ¿no es cierto? A mí el doctor me dijo que así debo comer por cuestiones de la diabetes, que hacer colación en medio de las comidas, colación, y hay quien le mete otra colación por ahí en algún lado, y hay quienes en la noche, porque hay desvelados que se la pasan en el internet o grabando devocionales o cosas de esas que hace la gente, ya ve cómo hay gente, y en ocasiones a medianoche da hambre porque estás trabajando, tu cerebro está generando, está trabajando, está quemando, ¿no? Energía, y entonces necesitas por ahí unos cacahuates, unas nueces o un queso brie untado, o sobre una galleta libre de gluten, qué sé yo, ya me está dando hambre. Pero el punto es que hagamos lo que hagamos, eso que es cotidiano, con alegría. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? ¿Dónde está lo negativo, lo pesimista de eso? No. El sabio Salomón nos presenta un cuadro de la realidad que justamente en ocasiones no es agradable, pero nos pide que en medio de ella, por supuesto inspirado por Dios, nos desafía que en medio de esa realidad vivamos a plenitud. Y eso tiene que ver con poner nuestra voluntad. Usted y yo no podemos por nuestra voluntad salvarnos. Usted y yo no podemos por nuestra voluntad llegar al cielo. Usted y yo no podemos por nuestra voluntad resolver nuestro problema de condenación. Pero usted y yo sí debemos poner nuestra voluntad para vivir mientras llegamos allá a plenitud. Al que está de malas, todo le sabe a hiel, dice un dicho. En cambio, al que está de buenas, un taco placero le sabe a gloria. Aquí yo aprendí en México lo del taco placero. Y sé que se utiliza para referirse a algo muy sencillo, pero a mí me parece gourmet, a mí me parece de elegancia, me encantan la idea de los tacos placeros. Ahora bien, yo sé que el estado de ánimo puede depender de muchas cosas, de la salud, de las circunstancias, del temperamento, de cada uno, de las hormonas y hasta de las posibles enfermedades físicas o mentales. Sin embargo, oiga, ¿nos haría Dios algún desafío para que hiciéramos algo que no se puede hacer con nuestra voluntad? ¿Nos pediría a Dios que hiciéramos algo que para lo que no nos dotó de habilidad para hacerlo? No. Si Él nos pide esto es porque sabe que lo podemos hacer. Si Él nos exhorta a la alegría de la vida es porque sabe que lo podemos hacer. Así que, hermano mío, número 1, tengamos voluntad para vivir con alegría. En esta hazaña que Dios quiere que logremos de vivir a plenitud, número 1, vivamos con alegría. Pongamos nuestra voluntad para vivir con alegría. Al que está alegre por dentro, todo le parece alegre. Al que está amargado por dentro, todo le parece una amargura. Escojamos. Es un acto de voluntad. Número 2, necesitamos voluntad para vivir con propósito. Porque tus obras ya son agradables a Dios. Mire lo que dice el pasaje. Porque tus obras ya son agradables a Dios. Oiga, esta es la parte más maravillosa y extraordinaria del pasaje. Esto que dice es teología profunda, pero dicha con sencillez, con naranjas y manzanas. Se trata de algo muy práctico, pero muy profundo a la vez. En la parte anterior del versículo nos invitó a alegrarnos. Y ahora nos dice cuál es la razón para alegrarnos. Y nos dice algo extraordinario. Algo que a algunas personas les puede parecer loco. Nos dice, porque tus obras ya son agradables a Dios. ¿A qué se refiere eso? ¿Cómo sabe el sabio Salomón que mis obras son agradables a Dios? Si está hablando para todos los lectores y no para uno en especial, ¿por qué nos asegura esto? Y él escribía para todo su pueblo. La respuesta es tan sencilla como significativa. Hagas lo que hagas, por el solo hecho de estar vivo, agradas a Dios. Porque Él te hizo para eso, para que vivieras. Así que no tienes que esforzarte mucho para adorarlo, solo vive. Mire, hermano, si usted se acuerda cuando éramos pequeños y hacíamos cometas, en mi tierra sí hay mucho viento y era típico hacer cometas, y además en cierta época no había tantos cables y demás de luz, porque cuando yo nací ni luz había, pero resulta que sí volábamos cometas, y entonces hacer tu cometa
Era todo un cohete, toda una situación difícil. Más en aquella época no había tantas posibilidades de ir a la papelería y demás y comprar todo lo que hay ahora. Así es que era difícil, tenías que ir a conseguir unos carrizos ahí cerca del arroyo y partirlos en dos, de verdad. Usted dice, este pastor nació en la selva. No exactamente, pero sí nací en las orillas de la ciudad o viví en las orillas de la ciudad. Pero hacer tu cometa era todo un arte, ¿no? Y luego volarla. Y era quedar en ridículo, ¿no? Cuando algunos compañeros hacían una, estaba demasiado pesada, no le ponían la cola suficiente para que pudiera equilibrarse y no la volaba nunca. Y cuando tú lo lograbas, con tu amigo, ¿no? Tu amigo, el zurdo, o el Pascual, o el Racual, o quien sea, te ayudaba y él llevaba la cometa y tú le jalabas y finalmente se elevaba. Oye, era la victoria más grande del mundo. ¿Por qué? Porque hiciste una cosa para algo y está funcionando para eso. Dios nos creó con ciertas habilidades y cualidades. ¿Y sabes qué pasa? En Dios, cuando nos ve hacer lo que sabemos hacer, se goza. Qué bien me quedó ese cuate. Le encanta comer esa concha con nata. Me encanta su rostro, ha de decir Dios a los ángeles. Me encanta su rostro cuando se está zampando ese cocol con anís de piloncillo. Perdón que me estoy antojando de todas las cosas. ¿Qué dice Salomón aquí? Que estar vivo, vivir, agrada a Dios. Porque Él nos hizo para eso, para que viviéramos. No tenemos que esforzarnos mucho para adorarlo y honrarlo. Solo vivir con ganas. Cuando regresas del trabajo cansado, dolorido, contaminado, en ocasiones humillado, estresado, enfermo. Aun cuando pienses que no te mereces nada porque alguien te humilló, o alguien piense que no te mereces nada, debes saber, querido hermano o hermana, que Dios opina que te mereces disfrutar de unos buenos frijoles con mucho queso y un café tapado. El atajo de la religiosidad es el que nos engaña con la idea de un Dios legalista que siempre está exigiéndonos buenas obras y amenazándonos con derramar su ira si no tenemos cuidado en algunas fallas. ¿Cómo podría alguien ser feliz creyendo en un Dios así? Porque hay gente que hace eso, ¿no? Ya oraste, ya diste gracias a Dios. A veces se te olvida, estás tan contento en un día de campo, lo que sea, y te sirven la comida, vienes de jugar un partido de no sé cuántos, perdiste de pilón, vienes todo aporreado porque perdiste, y llegas y te sirven la comida y agarras el taco, ni te acuerdas, y sí, hermano, si alguien te dice, ¿ya oraste? ¿No oraste? Oye, sí, y sí es bueno orar por los alimentos, por supuesto que sí, no me tomen a mal eso, por supuesto que sí, y yo sí oro por los alimentos, pero cuando a alguien le entra... Hay quienes viene legalista religioso, si no oras no puedes comer. A Dios le encanta que comas y seas feliz y que satisfagas tus necesidades. Mire, si mis hijos me preguntaran, papá, ¿qué podemos hacer para honrarte y hacerte el hombre más exitoso de la tierra? Yo les respondería sin temor a equivocarme y fácilmente y sin pensarlo mucho. Sean felices. ¿Qué quiere usted de sus hijos? Usted, papá, ¿qué es lo que más quiere de sus hijos? Dígame si no. ¿Qué quiere? Que sean felices. Eso quiero yo de mis hijos. ¿Qué cree que quiere Dios de nosotros? Ya nos salvó. Es el problema número uno. Vino a la tierra, se hizo un hombre y murió por nosotros. Ahora, ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿Para qué nos deja aquí en la tierra? Sí, para que anunciemos el evangelio a otras personas, por supuesto. Pero ¿sabes cómo se anuncia el evangelio a otras personas? Viviendo feliz. La felicidad, la plenitud de la vida evangeliza más a las personas que un gran discurso. Discúlpame, pero así es. La gente inconversa te ve feliz, te ve dichoso. ¿Qué crees? Tiene ganas de saber qué comiste, qué te dieron, de dónde vienes, de dónde sacaste semejante felicidad en este mundo en donde todo es vanidad de vanidades. Sí, tus obras, y me refiero al ejercicio de la vida, de eso habla Salomón, agradan a Dios, bendicen a Dios, honran a Dios. Cuando me convertí, me dijeron que la vida cristiana era como de la siguiente manera. Era como caminar en una alberca, así como la viga de equilibrio de los Juegos Olímpicos, pero estaba atravesada por una viga, así, la alberca llena de ácido, y yo tenía que pasar la alberca esa por una viga de equilibrio. Con posibilidades de caerme, por supuesto, y si me caigo me muero, pero además debía llevar en mi mano el vaso de la salvación. Así me dijo el loco que me explicó eso. Y que el vaso estaba lleno hasta el tope, no cabía una sola gota más. Y no debía caérseme la salvación. Y que mi copa está rebosando. De ahí sacaba esa enseñanza, una pésima interpretación. Pero que yo tenía que caminar. ¿Y qué cree? Todavía peor. Quiere que se lo ponga peor el panorama. Demonios por todas partes.
pasaban alrededor para ciscarme, císcalo, diablo panzón, algo así, para que se me cayera. Y si se me caía una sola gota, aquello explotaba, yo me quemaba. Eso me dijeron que era la vida cristiana. Que me perdonen los que se empeñan en enseñar esta clase de cristianismo y religiosidad, pero eso no es el evangelio de Jesús. Algunas vidas que proponen algunas personas religiosas no es el evangelio de Jesús, es un infierno. Algunas personas piensan que la vida religiosa, la vida cristiana es un infierno y no lo es. La vida cristiana es una vida plena y Dios quiere que pongamos nuestra voluntad para vivirla así, con alegría, para vivirla con propósito. En este pasaje encontramos otra clase de vida, otro mensaje, un mensaje que nos aclara lo siguiente. Hermano, hermana, cuando tomas la pala o la cuchara del albañil, cuando toma la mezcla de cemento y la arena para construir algo, alaba a Dios usted. Cuando escribes en tu computadora un artículo periodístico, una receta médica, una clase, un comercial, una tesis, un libro, alabas a Dios. Cuando pintas en un lienzo, en la pared o en el rostro de alguien, alabas a Dios. Cuando cocinas, cuando cortas y pegas madera, cuando lustras calzado, cuando vendes algo, cuando arreglas un motor, cuando cortas el pelo, cuando barres o aseas un lugar, cuando das un discurso político, cuando diseñas un logo, cuando imprimes, cuando sacas copias, cuando contestas el teléfono, cuando haces fórmulas, cuando pones fundas en las bancas, cuando vendes frituras y fruta en una esquina, cuando actúas de un personaje, cuando cantas, cuando tocas un instrumento. Si lo estás haciendo, si lo que estás haciendo lo haces porque Dios te creó para eso, porque es tu chamba, es tu ejercicio, es tu vida, tu responsabilidad, tu trabajo, remunerado o no, debes saber que alabas a Dios con ello. Alabas a Dios con ello. Eso dice este pasaje. Perdóneme. Fuera religiosidad y legalismo que hay en este mundo, que hace al hombre infeliz. Hay quienes piensan que solo alabamos a Dios cuando estamos en el templo. Solo cuando estamos cantando y gritando cosas. Cuando vives, alabas a Dios. Porque Dios te creó para eso. Cuando Dios te ve escribir a máquina, a computadora, Dios dice, qué bien me quedó esa. Pinté unos dedos ágiles o ese, qué bien me quedó. Cuando convences a las personas a que te compren unas frituras, páseles, son las más ricas del mundo. Dios dice, qué bien me quedó esa. Me encanta que ejerza sus capacidades que yo le di. Es terrible ese concepto que tienen algunos que creen que solo lo que hacemos en el templo alaba a Dios, lo que hacemos todo el santo día donde quiera que estemos, si lo hacemos entendiendo que es la habilidad que Dios me dio, Dios se agrada. Mamá, cuando amamantas, cuando cambias pañales, alabas a Dios. Papá, cuando arreglas el lavabo de tu casa, cuando sales a la jungla de asfalto a ganarte el pan de cada día, alabas a Dios. Ese es tu culto racional del que hablaba Pablo. Ese es nuestro culto racional, el culto de todos los días. El culto que corresponde a nuestra vida. Cuando yo hago lo que sé hacer porque Dios me dio capacidad para hacerlo, lo alabo porque mis obras son agradables a Él, dice este pasaje. Lo que este pasaje revela es, perdónenme la redundancia, sencillamente revelador. Nos ayuda a entender que la vida tiene propósito y que está más allá de la simple existencia. Así que aliéntese en nuestro corazón y tengamos voluntad para vivir con propósito. Número 3, tengamos voluntad para vivir con muchas ganas. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento en tu cabeza. Una vez que hemos entendido el sentido de este pasaje, podemos entender mejor cada parte. Así que solo permítame decir cómo se podría traducir esta frase. Dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento en tu cabeza. ¿Cómo se traduce eso a nuestro contexto? Podría decirse así: vístete con tus mejores ropas y siéntete cómodo. Ponte perfume. Si eres mujer, maquíllate el rostro y goza de la vida. Si analizamos las palabras a la luz de la cultura de aquella época, notaremos que estaba hablando de arreglarse, de vestirse bien. Y no hay manera de evitarlo, a menos que algunos santurrones quieran interpretar el pasaje con calzador y forzarlo para que diga alguna cosa muy religiosa o muy mística. El aceite del que se habla era un aceite cosmético. Hacía que el rostro brillara, perfumaba y refrescaba a la persona que se lo ponía. Por cierto, no se refiere a solo a las mujeres, lo usaban los hombres. De hecho, en algunos casos lo usaban más los hombres que las mujeres, porque en la discriminación que había en aquella época, pues el hombre se llevaba lo mejor. No es así nuestra época, ni debe ser así, por supuesto, pero así era. Así es que esto del aceite es perfume. Así que no demos vueltas al asunto, se nos invita o se nos desafía a vivir con muchas ganas. No tiene que ver con gastar una fortuna en ropa,
Puede ser Lagunilla, puede ser Tepito, puede ser, pero lávala bien, plánchala bien, hermana, y siéntase cómoda, y siéntase guapa con esa ropa. Póngase sus chapetitas lindas, que no tiene rubor fino, pues betabel. He oído yo que el betabel, que algunas mujeres se usan betabel y se ven muy guapas. Y decía mi suegra que en su época, allá las muchachas, para que los ojos se les vieran muy lindos, se ponían gotas de limón, imagínense. Se ponían gotas de limón y se les veían los ojos muy hermosos. Pues hágalo. Lo que dice este pasaje es, quiérete, ámate, gústate, porque Dios te hizo. Ni modo que le digas a Dios que le quedaste mal. Oye, Señor, te quedó muy mal ese cuadro, te quedó muy mal esa escultura, te quedé muy mal, Señor, te quedé bien gacho. No, si nos hizo, deberíamos disfrutar esa bendición. ¿Recuerdan esta historia? Se las he contado verbalmente, pero ahora se las cuento dramáticamente. Adelante. ¿Qué le pasa, Conchita? Te siento muy triste. ¿Puedo ayudarte con algo? Pues, usted ya sabe, jefa. La verdad es que, pues, ya estoy grande y, pues, novio no he tenido nunca y, pues, ya se me está pasando el tren. Se te está pasando el tren, el trolebús, el Uber, Conchita. Disculpa mi sinceridad, te lo digo con todo el cariño que te tengo. No, sí, yo ya lo sé, todos me lo dicen, pero pues no sé qué hacer. Me meto a esas páginas de citas a ciegas o a los corazones solitarios o ¿qué hago? No, Conchita, eso es muy peligroso, eso de las redes sociales o de conocer a alguien que ni sabes cómo es. No lo hagas. Cristiana, espera la voluntad de Dios. Pues tengo más de 40 años esperando y ya no sé qué hacer. Mira, Conchita, vamos a hacer algo. Vamos a decirle a la iglesia que ore por ti, a tu familia también que esté orando por ti. Te prometo que mi esposo y yo te tendremos en oración. Gracias, jefa. ¿Sabes qué, Conchita? Tú sales porque sales, pero échanos la mano. Peínate, maquíllate, unas chapetitas que te pongas, colorete. Sonríe, sé feliz, Conchita. Ya lo verás, solo así, ya lo verás. Ay, jefa. Pues es que sí, hay que vivir la vida con muchas ganas. Ni más que decir, hermanos. Aprendamos la lección, tengamos voluntad para vivir. Ya dijimos con alegría, ya dijimos también con propósito. Y número 3, con muchas ganas. Número 4, necesitamos voluntad para disfrutar con nuestros seres queridos. Porque la cosa va creciendo. Esta voluntad para vivir, según el pasaje, nos va diciendo cada vez más. Ahora nos dice que para vivir y disfrutar de nuestros seres queridos, goza la vida con la mujer que amas. Otra vez, no podemos minimizar ni ocultar lo que dice este pasaje. De hecho, se parece bastante a lo que Salomón en los Proverbios le recomendaba a sus hijos. Allá en Proverbios 5, 18 y 19 dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Tómala. Casi ni es necesario que busquemos una explicación o traducción. Sin embargo, por si a alguien no le queda claro o si a alguien le queda una duda, déjeme decirlo de esta manera. Disfrutemos la vida matrimonial. Disfruta de tu esposa, hermano, disfrute de su esposo, hermana. Y definitivamente sí se refiere también al aspecto sexual. No solo al aspecto sexual, pero sí también al aspecto sexual. Y se refiere al aspecto emocional y al aspecto social y al aspecto económico y a todos los aspectos de la relación matrimonial. Disfrútate, disfrútala, disfrútelo, disfrutémonos. Y por consiguiente, todas las demás relaciones interpersonales de la familia. Esta es una exhortación a disfrutar de los demás, a estar dichoso con los demás. ¿Se puede? Bueno, no nos lo pediría si no fuera posible. Es una exhortación a no ser de esos soberbios o soberbias que se creen tanto que piensan que los demás no le merecen. Lo peor es que en ocasiones un equivocado concepto de espiritualidad hace que algunos cristianos y cristianas sean así. Y lo hagan porque se sienten más espirituales que otros y se les olvida que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu no es lenguas, el fruto del Espíritu no es caerte, el fruto del Espíritu no es tener alucinaciones, el fruto del Espíritu es tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son rasgos de carácter, son comportamiento. Es decir, que la verdadera espiritualidad, déjeme decirlo en términos de ahora, la verdadera espiritualidad es ser buena onda, es ser amigable, es ser leal, ser fácil de tratar, ser tolerante, ser fiel, ser administrador,
No, administrador no. Ser admirador de otros. Ser admirador de otros, ser alegre y disfrutar de la vida tanto que otros se conviertan con solo conocernos. Así que debemos disfrutar de las relaciones, no sufrirlas. Hay gente que sufre las relaciones y debemos disfrutarlas. Tengamos voluntad para disfrutar de nuestros seres queridos. Número 5, necesitamos voluntad para disfrutar con intensidad. O sea, no disfrutar de a poco, sino de a mucho. Todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad. Por si fuera poco, dice que esta actitud de voluntad para disfrutar debe ser una filosofía de vida diaria. Déjame tratar de traducir el pasaje. Todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días absurdos e injustos de tu injusta y absurda vida, que es lo que te han dado bajo del sol, o sea, en esta vida, pero vívelos con intensidad todos estos días. Es decir, necesitamos voluntad para disfrutar con intensidad. No solo en nuestro cumpleaños o nuestro aniversario de bodas. No solo el viernes de reventón, sino todos los días. Así que no se trata de un estado de ánimo, es decir, del alma, sino de una condición espiritual, un estado integral de nuestro ser. Y para ello debemos tomar una decisión y debemos permitir que el Espíritu Santo nos transforme. ¿Recuerdan esta historia? También es conocida, por supuesto, pero déjenme contarla aquí una vez más. Aquellos dos chamacos, vagos, tremendos, que vieron a su abuelo acostado, esos abuelos que tienen un bigote así que parece escoba de esas grandotas de teatro grande, ¿no? Y se querían reír y agarraron queso añejo y le untaron queso añejo en los bigotes, le pusieron ahí, le salpicaron. Se levanta el abuelo y dice, aquí apesta. Y se va a la cocina buscando olores de cocina, ¿no? A ver si se quitaba el olor. Dijo, aquí apesta. Se fue a la recámara, dijo, aquí apesta. Se salió al patio y dijo, el mundo apesta. No apestaba el mundo, ni sus bigotes nada más. Era el queso añejo sobre sus bigotes. Tristemente, hay gente en este mundo que parece que tiene queso añejo en el corazón. Y la invitación de este pasaje es a tener la voluntad para disfrutar la vida, para quitarse el queso añejo o ponerlo sobre la ensalada o sobre el espagueti y comérselo, pero no padecerlo. Así que, hermanos míos, sí, aceptemos la invitación a disfrutar con intensidad. Necesitamos voluntad para disfrutar con intensidad. Número 6, necesitamos voluntad para vivir a partir de ya. O sea, todo esto que nos ha dicho a partir de ya. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Ese es el pasaje que leímos toda la semana. Este es el texto que tratamos de aprender de memoria. Y es la conclusión y el desafío contundente de estas enseñanzas. Debemos tener voluntad para vivir mientras vivimos. O sea, ya. O sea, hoy mismo. Porque después de la muerte ya no hay nada que hacer al respecto. Así dice el texto, todo lo que te viene a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, fíjese, según tus fuerzas, o según todo tu potencial, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, porque al panteón a donde vas, porque a la tumba a donde vas, ya no hay más que hacer. O sea que se trata de ahora, porque después de la muerte ya no hay nada que hacer al respecto, podemos decir que es ahora o nunca. Así que todo esto que hemos aprendido en la semana y todo esto que estamos ahora resumiendo una vez más, debemos hacerlo ya. Esto de poner voluntad para vivir a plenitud es ya. Y por último, número 7. Necesitamos voluntad para vivir con responsabilidad. Todas estas verdades se relacionan con una clave importante que se encuentra en el centro del pasaje que estamos estudiando. Mire, ya pasamos por ese versículo, pero es el versículo 9, pero déjeme regresar a una frase importantísima. Es en relación a la vida matrimonial. El Señor nos dice algo muy profundo y trascendente. Leamos el verso, pero se los voy a leer en una versión diferente. En la Nueva Versión Internacional dice así, versículo 9. Goza de la vida con la mujer amada cada día de la vida sin sentido que Dios te ha dado en este mundo. Cada uno de tus absurdos días. Y aquí viene la frase más tremenda que puedo decirles hoy. Esto es lo que te ha tocado de todos tus afanes en este mundo. Voy a decirlo otra vez porque me trastabillé y hay que decirla bien. Esto es lo que te ha tocado de todos tus afanes en este mundo. Nuestra versión dice, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol.
¿Podemos ver lo tremendamente importante de esta declaración? Debemos tener voluntad para disfrutar de la vida a plenitud, porque eso es lo que nos toca. Esa es nuestra responsabilidad. Esa es nuestra chamba. Esa es la tarea que Dios nos ha dado en esta vida complicada y breve. ¿Recuerdan esa película de Hook? Peter Pan crece, se va de nunca jamás, se va, es un abogado, por cierto, no es buena gente, y se le olvidó que es Peter Pan, y regresa nunca jamás, finalmente recuerda que es Peter Pan y hace toda la hazaña y gana y vence y esas cosas, pero cuando se despide de los niños perdidos, a uno de ellos le da la espada de Peter Pan y va encargando cosas, y el más chiquito dice, ¿y a mí qué? Porque a este le dice, tú cuida a tus hermanos, y tú a los demás, y así como que el orden en cascada, y el más chiquito dice, ¿y yo qué hago? Y le dice, tú cuida a los bichos. Algo así le dice a los hermanos, porque es el más chiquito, el más chaparrito, y le encarga de cuidar a todos. Si alguien se pregunta, ¿y cuál es mi trabajo aquí? Vivir a plenitud. Vivir y ser feliz. Es tu parte en la tierra, es lo que te toca. O sea que es poca la pólvora como para gastarla en infiernillos, dice un dicho. O lo que es lo mismo, si la vida es breve, si la vida es difícil, ¿por qué malgastarla en tonterías? Así que tengamos voluntad para vivir a plenitud. Si el libro del Eclesiastés, algunos hasta piensan que lo escribió cuando era un viejo cascarrabias, porque es un libro que aparentemente tiene pesimismo, no lo tiene, ya explica que no es así, solamente describe la realidad, pero suponiendo que así es, suponiendo que nos dice que la vida apesta o que la vida hay infelicidad, bueno, entonces ¿qué hacemos? Pues vívela, siendo feliz, vívela a plenitud, pon tu voluntad para hacerlo. Le preguntaban a un hombre rico, ¿eres feliz? Y dijo, no soy feliz. Me he pasado la mitad de la vida dando la mitad de lo que tenía a los médicos para que me mantuvieran lejos de la tumba, y la otra mitad la entregué a los abogados para que me mantuvieran lejos de la cárcel. Imagínense, sí, definitivamente no era feliz. Pero alguien me dijo esta frase, esta es moderna, esta es reciente. A lo mejor sí soy feliz, pero asintomático. ¿Qué les parece esa frase? A lo mejor sí soy feliz, pero asintomático. Me encantó esa frase. Porque puede haber en el mundo gente que debiendo ser feliz es asintomática, porque necesita poner su voluntad para vivir la plenitud. La vida es breve y debemos aprovecharla. En resumen, en la vida deberemos hacer dos cosas: entregarnos a Cristo y vivir a plenitud. Son las dos cosas en las que se resume la vida. Entregarnos a Cristo, creer en Él, es decir, entregar nuestro corazón, es decir, la conversión, es decir, la salvación. Es fundamental eso en la vida. Un ser humano sin eso está perdido, está frito y no puede lograr la segunda cosa que quiero decir que hay que hacer en la vida. Porque la primera cosa que hay que hacer en la vida es creer en Cristo, entregarle nuestra vida por completo. Y segunda cosa, vivir a plenitud, vivir felices, vivir con todo. Así termina el libro del Eclesiastés. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hermanos míos, la cosa es bien sencilla de decir para finalizar. Tengamos voluntad para vivir de verdad. Dios no nos pide nunca en su palabra lo que usted y yo no podemos hacer. Él no nos pide que nos salvemos, no podemos. No nos pide que hagamos milagros, no podemos. Él los hace si quiere, nosotros no podemos. No nos pide que salvemos personas, Él las va a salvar, no solo nos pide que les prediquemos de Cristo. ¿Cómo nos va a pedir algo que no podemos hacer? Y Él nos pide, alégrate, sé feliz, disfruta de la vida, disfruta de la comida, disfruta del trabajo, disfruta de tu familia. Porque lo que haces cuando vives a plenitud, me alabas, me glorificas, me agrada verte vivir a plenitud. Por eso, pongamos voluntad para vivir a plenitud. Amén.